vamos a realizar un premercado que va a ser de utilidad para esta próxima semana de trading, así que vamos a ampliar un poco el contexto de lo que viene realizando el futuro del Nasdaq para comprender entonces cuál puede ser una buena expectativa para esta próxima semana. Ok, tenemos entonces acá un gráfico diario. En este gráfico diario, bueno, aquí básicamente ya está todo el análisis hecho, pero en este gráfico diario lo primero que hay que hacer es poder interpretar el movimiento mayor por parte del precio. En este caso, sabemos que es un movimiento netamente bajista, el cual tiene su primer movimiento fractal, es decir, su movimiento de corrida, lo cual nos pone automáticamente en un mínimo a nivel diario y un máximo menor, el cual es un punto de control de esta tendencia o de este movimiento bajista macro. ¿Qué quiere decir? Que si el precio llega a este punto máximo y continúa, podemos tener más seguridad en una continuación alcista o un movimiento alcista. Sin embargo, hay que tener en cuenta, digamos que las condiciones actual para el mercado con temas de inflación, etcétera. Así que eso es simplemente a nivel estructural. Recordemos que los mercados siempre van a tener una estructura. Entonces, a nivel de estructura, si el precio pasa por encima de este máximo a nivel diario, pues estaríamos entrando ante un retroceso más profundo o bien una nueva ola de compras macro. Mientras tanto, mientras nos encontremos debajo del máximo menor que tenemos acá, vamos a estar buscando operaciones en venta, lo cual nos pone a favor del movimiento macro. Lo mismo para este punto mínimo que tenemos acá, es el mínimo el que alcanzó el Nasdaq, los 10.500 aproximadamente, también se convierte en un punto de control, ya que una vez el precio rompa este punto de control estaríamos confirmando la continuación de la estructura y por tanto una nueva corrida, lo que llamamos un BOS, es decir, la continuación del movimiento estructural. Perfecto, vamos al gráfico de 4 horas. Acá tenemos entonces ya un poco más en detalle lo que viene haciendo el precio. Básicamente lo que tenemos después de la noticia, esta última noticia que tuvimos, creo que peticiones por desempleo, fueron unas noticias que generaron mucho impacto en el precio de forma negativa, una manipulación que dio este mínimo, después el precio sube, esto fue hace 2 semanas, el precio sube fuertemente y a partir de allí ya empieza a quebrar varias estructuras bajistas de time frame menores, es decir, el gráfico de 4 horas podemos ver cómo el precio genera un cambio estructural y respecta su movimiento actualmente, es decir, tenemos máximos y mínimos más bajos, tenemos el choch, que es el cambio de la estructura, y el boss, que es la continuación de ese movimiento. Actualmente tenemos un precio cerca a un nuevo boss, es decir, a un nuevo movimiento de corrida. Si vemos los fractales mayores, que eso lo voy a tocar en un video próximo, pero básicamente la semana pasada, bueno, esta última semana de trading, el precio se mantuvo desde el lunes 17 hasta el viernes prácticamente como en un rango, pero es un rango descendente donde teníamos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos también, pero estábamos ante un fractal mayor alcista, en este caso de 4 horas, donde el precio nos habla de una continuación de la tendencia alcista que se creó una vez el precio rompe esta estructura de acá. Perfecto. Entonces, en el gráfico de 4 horas tenemos continuación del movimiento alcista, ¿cierto? Tenemos acá el BOS, que es la nueva corrida. El precio retrocede durante toda la semana, retrocede a eso del 60% de Fibonacci, zona de descuento, y estuvo cerca de tocarme el POI o punto de interés, que bueno, después también voy a hablar acerca de qué significa el punto de interés. Y bueno, allá entrando en detalle, lo que tenemos acá, que en el gráfico de 15 minutos es un desarrollo más clave, vamos a poner primero una hora, es un desarrollo más clave de esta semana. Acá lo que tenemos básicamente un movimiento descendente con retrocesos bastante fuertes. Estos retrocesos de esta semana, si ustedes ven aquí el resumen de esta semana, es un mercado bajista que desciende, que está cayendo, vemos acá los mínimos cada vez más bajos, pero vemos que aún así es como un mercado lateral. ¿Por qué? Porque sus retrocesos, sus movimientos contrarios, siguen esa misma ola de corrida, es decir, que son también profundos, buscando liquidez por encima de máximos para nuevamente corregir y continuar con el descenso. Básicamente ese fue el movimiento de la semana pasada. Fue un movimiento descendente con fuerte toma de liquidez por encima de máximos menores o zonas de resistencia. Acá tenemos las operaciones que se dieron para esta semana.
Solamente logré tomar 2 operaciones, pero bueno, siempre hay que estudiar y realizar un estudio semanal de cada una de las operaciones para ver qué se puede mejorar y qué se puede fortalecer, digamos que como trader. Ahora, el precio continúa haciendo máximos y mínimos más bajos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una estructura de una hora teníamos estructura bajista. Desde el gráfico de 15 minutos también contábamos con una estructura bajista donde el precio respetaba máximos más bajos. Mira acá, el precio hace corrida, retroceso, corrida, y en este retroceso profundo el precio vuelve al order block inicial donde se generaron las ventas y el precio rechaza nuevamente. Todo este movimiento en corrida, todo este cuerpo tendencial que vemos acá, este cuerpo tendencial que se ve acá, todo este cuerpo automáticamente fue absorbido o liquidado por estos retrocesos profundos. Es lo mismo que pasa con todo. Vamos a ahorrar esto aquí, vamos a ahorrar esto acá también. Tenemos un movimiento descendente, corrida, retroceso, y automáticamente el precio lo que hace es subir buscando liquidez por encima de estos máximos menores para después nuevamente volver a descender. Aquí tenemos un bloque, es decir, un retroceso. El precio nuevamente sube tomando liquidez, absorbiendo liquidez para nuevamente reaccionar a la baja. Eso es muy importante, ya que esos son conceptos de dinero inteligente para poder entender las oscilaciones del precio y las temporalidades, porque si nosotros vamos a un gráfico de un minuto, todo el resumen de esta semana habrá sido un movimiento de muchas tendencias alcistas, tendencias bajistas, pero siempre hay que tener en cuenta los gráficos mayores, ya que realmente estos gráficos nos van a lograr entender en qué posición estamos en el mercado, en qué dirección estamos en temporalidades de 4 horas, 15 minutos, 1 hora, para poder que nuestra ejecución en los gráficos más bajos, es decir, time frame de 5 minutos, 1 minuto, dependiendo, pues poder ir a favor de esos movimientos y también contando con una estructura en esos gráficos de temporalidad más baja. Entonces el precio, si ustedes ven acá, el mercado venía haciendo corrida, retroceso de esta ola, después acá tenemos un retroceso de esta ola y tenemos una nueva corrida de esta ola, es decir, tenemos un nuevo boss, una nueva continuación. Pero si se fijan, para el día viernes el mercado mantenía este movimiento. Fíjense este movimiento que tenía el mercado: corrida, retroceso, corrida. Tenemos entonces como punto de control inicial para el gráfico de 1 hora este máximo mayor, perdón, en el gráfico de 15 minutos. Vemos como el día viernes el precio rompe por encima de ese punto de control, absorbiendo ventas, y genera en gráficos menores órdenes de bloque que impulsan el precio hacia arriba y lo llevan nuevamente hacia máximos, rompiendo con la estructura bajista que continuaba desde principios del lunes. ¿Pero por qué? Porque si vamos a nivel macro, vamos a ver que el precio el día viernes estuvo cerca de tocar nuestro punto de interés para continuar al alza. ¿Por qué? Porque dentro de este movimiento descendente, dentro de este rango, significa que hay un retroceso, significa que esto es un retroceso del gráfico de 4 horas para una posible continuación, a no ser de que el precio lograra llegar hasta el POC, hasta el punto de control de 4 horas y confirmar el movimiento en descenso. Pero en el gráfico diario aún nos mantenemos ante un mercado netamente bajista, así que lo que yo hago es combinar lo que viene sucediendo en el gráfico diario y aplicarlo en gráficos que estén desde 1 hora, 15 minutos y ejecución en 1 minuto. Entonces, la estructura alcista del día viernes fue bastante clara, ya que el precio estuvo cerca del punto de interés, rompe estructura, es decir, rompe con el máximo más bajo anterior, y el precio continúa con ese descenso sin generar cambios de estructura. Si ustedes ven en este gráfico de 15 minutos, creo que sí, 15 minutos, aquí en ningún momento hay cambio estructural, el mercado se mantiene en corrida, retroceso. Una vez rompe esta estructura, el mercado nunca muestra cambio estructural bajista. El mercado siempre nos mostró desde la apertura nos muestra cómo el precio busca la continuación alcista, se apoya en zonas de bloques de temporalidades menores y continúa su ascenso
hasta la zona de suministro principal, la zona de suministro, por así decirlo, de toda la semana, ya que tenemos el precio máximo acá, donde se iniciaron las ventas, y la parte alta del rango, por así decirlo, porque la parte baja siempre estaba quedando en puntos inferiores, es decir, mínimos cada vez más bajos. Acá tenemos la parte alta como una zona de resistencia, una zona de suministro, de vendedores, como lo queramos llamar, que será muy importante para esta semana, ya que el precio podría tomar varios escenarios para el día lunes. Tenemos entonces que el precio actualmente se encuentra en la zona de suministro, lo cual podría mostrar un desgaste a nivel estructural para la continuación de ese movimiento, de este rango, si el interés de las ventas continúa para que el precio descienda y pueda buscar nuevos mínimos. Eso estaría a favor de la tendencia principal gráfico de una hora. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas nos dice que el precio, vamos a borrar esta línea acá, nos dice que el precio a nivel estructural se encuentra en un movimiento ascendente, el cual se compone de este, como en corrida, retroceso, cerca al punto de interés. El precio nuevamente va a buscar su nueva corrida, realizar nuestro boss, rompimiento de estructura, y estaría creando un nuevo boss. Pero en ese boss que tenemos allí de 4 horas, donde el precio viene subiendo, respetando la estructura alcista, tenemos también de que el precio podría realizar un engaño al realizar este nuevo máximo, es decir, este nuevo boss que tenemos. Por eso tenemos acá esta línea que muestra como unos signos de peso, porque podría convertirse en una zona de alta liquidez, así que podría el precio absorber liquidez por encima del máximo y generar un cambio de estructura. Nos podría estar mostrando un falso boss, una falsa continuación de tendencia, pero al fin y al cabo termina siendo manipulación. Eso es importante, ya que hay que saber realmente cuándo es un rompimiento claro de estructura y cuándo realmente puede ser intención de manipulación. Si no, pues ya tenemos acá una zona bastante interesante a nivel diario. Tenemos el POC, el punto de control del diario, lo que estábamos hablando al principio, y tenemos una zona de suministro bastante interesante para esta semana, que esperaríamos a ver cuál es su reacción si así llega, ya que el precio, si llega allí, estaría llegando con un boss, es decir, con un rompimiento de estructura. Así que sería bueno esperar a ver cuál es el comportamiento del precio, ya que a nivel macro nos está mostrando una continuación alcista, así que el precio puede llegar al punto de interés del gráfico diario. Si el precio no llega, mientras el precio no atraviese este punto de interés diario, yo no voy largo, simplemente sigo buscando mis operaciones en corto. De resto, el precio puede llegar ahí y en cualquiera de esos puntos tomar liquidez, así que siempre hay que prestar mucha atención a la reacción del precio, no ser prematuros al momento de tomar nuestras operaciones, queriendo realizar lo que se llama por allí el chasing the price, que es coger el precio a cada hora en cualquier impulso, esperando o pensando que se va a ir la entrada, etcétera. Así que hay que siempre ser muy pacientes para poder tomar la mejor decisión posible, que esté acompañado de una buena relación ratio riesgo-beneficio. Así que si no es más, este es el premercado para esta semana. Muchos éxitos a todos y hasta luego.